Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 10 del curso de álgebra avanzada. Estábamos viendo este segundo ejemplo de cómo expandir, o sea, cómo elevar un binomio a cierta potencia, en este caso a la potencia 4. Y ya hemos hecho todos los cómputos y hemos llegado a este último paso. Nos falta definitivamente dar la respuesta final, simplificando esas multiplicaciones que todavía aparecen expresadas en ese paso, ¿verdad? El primer término ya lo tenemos computado, que era 81 a la 12 menos, y entonces aquí si multiplicamos 4 por 27 va a dar 108, y por la ley conmutativa, ¿verdad? Multiplicamos entonces por 2, y 108 por 2 es 216, a la 9 y b, más, y multiplicamos aquí también 6 por 9 es 54, y 54 por 4 da 216 también, a la 6 y b a la 2. Menos, y entonces al multiplicar estos factores que tenemos aquí, 4 por 3 es 12, y 12 por 8 es 96, a la 3 y b a la 3 también, ¿verdad? Y finalmente el último término que teníamos, ya lo habíamos computado, 16b a la 4. Y esa sería finalmente ese binomio elevado a la 4. Vamos a este tercer ejemplo, que dice la raíz cuadrada de x más la raíz cuadrada de y, todo eso elevado a la potencia 5. ¿Okay? Recuerde que el teorema del binomio nos dice cómo elevar cualquier binomio a una potencia, la que sea, ¿verdad? Fundamentalmente lo dice a una potencia natural. ¿Okay? Bien, ya nosotros en el álgebra elemental aprendimos cómo elevar un binomio al cuadrado y un binomio al cubo, haciendo uso de unas fórmulas que se llaman productos especiales o notables, ¿verdad? Pero ahora fíjense que si tenemos que elevar a un binomio a una potencia mayor de 3, que es hasta donde nos dicen los productos especiales que podemos cómo elevarlos, tenemos que hacer uso del teorema del binomio, que nos dice en general cómo elevar después de un binomio después de la potencia 3, a la 4, a la 5, a la 6, a la 7, a la que sea, ¿verdad? Bueno, pues fíjense que tenemos ese binomio aquí elevado a la potencia 5. Lo primero que vamos a recordar es que, por una observación que hicimos previamente, un binomio elevado a una potencia n tiene n más 1 términos en el resultado, ¿okay? O sea que este problema, cuando yo expando, o sea, cuando yo busque ese binomio y lo eleve a la potencia quinta, nos deben salir, en vez de 5, 6, uno más que lo que dice ese exponente términos en el resultado. Así que vamos a hacer esa observación primero, ¿verdad? Antes de empezar el problema. Pueden resolverlo, vean que en este problema obtendremos o sea, 5, que es el exponente al cual estoy elevando mi binomio, más 1 términos. ¿Sí? En el resultado. Bien. Vamos a ver cómo hacemos eso. Lo primero que voy a hacer es que voy a reescribir mi problema, en este caso, del siguiente modo. Primero, reescribimos el problema dado como esto. En vez de la raíz cuadrada de x, recuerde que en el álgebra intermedia vimos que una raíz enésima usted lo puede escribir como el radicando, que en este caso es x, elevado a la 1 sobre el índice de radical, que en este caso es 2. O sea que la raíz cuadrada de x yo lo puedo escribir como x elevado a la potencia 1 medio. Y por la misma razón, la raíz cuadrada ya puede escribir como y elevado a la 1 medio. Y eso dice que hay que elevarlo a la potencia quinta. ¿Okay? Ese binomio hay que elevarlo a la potencia quinta. Bueno, pues comenzamos a hacer uso de la fórmula del binomio o del teorema del binomio de Newton, ¿verdad? El primer término, fíjense que siempre el primer término de nuestro binomio elevado a esta potencia que está indicada aquí afuera del binomio, ¿verdad? Así que el primer término va a ser este x a la 1 medio, es el primer término de nuestro binomio elevado a la 5. ¿Okay? Luego viene 5 sobre 1 factorial por ahora este primer término nuevamente, que es x a la 1 medio, elevado a la 1 menos de lo que se elevó aquí. Y como aquí se elevó a la quinta, pues por 1 menos, a la 1 menos será a la 4. ¿Verdad? Y entonces empieza a aparecer el segundo término del binomio que estamos elevando, en este caso a la potencia quinta, ¿verdad? Y esto será ya a la 1 medio, entonces, y como en el primer término
el y a la 1 medio no aparecía, quiere decir que está elevado a la potencia 0. Y entonces al elevarlo a la 1 más, pues en vez de ser a la 0, a la 0 más 1, a la 1, pero hay que escribirlo, ¿verdad? Luego viene más 5 por 4 sobre, y en vez de 1 factorial, 2 factorial, ¿verdad? Porque recuerden que va aumentando 1 factorial, 2 factorial, 3 factorial, etc., ¿verdad? Y entonces nuestro primer término, que aquí se estaba elevando en el término anterior, a la 4 se eleva a la 1 menos, a la 3. Por el segundo término, el binomio que estamos elevando a la potencia quinta, que es ya la 1 medio, a la 1 más de lo que, a lo que se está elevando aquí, en el término anterior. Y como aquí el ya la 1 medio se está elevando a la 1, ahora se eleva a la 2. Más 5 por 4 por 3 sobre, y en vez de 2 factorial, 3 factorial. X a la 1 medio se eleva a la 1 menos, o sea, a la 2. Y ya la 1 medio se eleva a la 1 más que lo que estaba aquí, o sea, será a la 3. Más, y entonces venimos aquí, 5 por 4 por 3 y por 2 sobre, y en vez de sobre 3 factorial, sobre 4 factorial. X a la 1 medio se eleva aquí a la 1 menos que lo que se está elevando aquí, como aquí se está elevando a la 2, se eleva entonces aquí a la 1. Y el y a la 1 medio se eleva a la 1 más de lo que se estaba elevando en el término anterior. Si en el término anterior el y a la 1 medio se está elevando a la 3, ahora se eleva a la 1 más, a la 4. Más, y ahora fíjense una cosa. Este es el primer término, el segundo término, el tercer término, el cuarto término, el quinto término. Y como ya había indicado que vamos a tener 6 términos, y el último término, según la fórmula del binomio de Newton, ¿verdad?, es el segundo término del binomio que estamos elevando a la potencia que nos indique, a esa potencia, pues. Aquí ahora no hay que hacer este cómputo, sino que sencillamente dice, bueno, el último término será el segundo término de nuestro binomio, que es ya la 1 medio, elevado a la quinta. ¿Okay? De hecho, si usted hiciera este cómputo, verá que esto será 5 por 4 por 3 por 2 por 1, que es 5 factorial, sobre 5 factorial, que es 1. El x a la 1 medio entonces aparecería a la 0, o sea, no aparece, y entonces el y a la 1 medio se aumenta por 1 a 5. Así que fíjense que si quiere, no se da cuenta que llegamos al último término, si hace el cómputo va a llegar a lo mismo. El segundo término del binomio que estamos elevando, en este caso a la 5, elevado a la potencia 5. Bueno, pues ahora es cuestión de simplificar esto, ¿verdad? Esto será x a la 1 medio por 5, x a la 5 medio. Recuerde que aquí tenemos ahora que usar esa propiedad de los exponentes, ley de los exponentes que tenemos en el álgebra elemental. Que si usted tiene una base, le va a dar un exponente y encima de ese otro exponente escribe la base y multiplica los exponentes. 1 medio por 5, 5 medios. Más 5 sobre 1 factorial. 1 factorial es 1. Así que esto será 5 sobre 1, 5. Por x a la 1 medio a la 4, pues será x a la 4 medio, pero x a la 4 medio es x a la 2. X a la 2, ¿verdad? Repito, 1 medio por 4, el 4 cancela con el 2 y queda x a la 2. Porque el 2 entre 2 a 1 y 4 entre 2 a 2. X a la 2. Y aquí será el y a la 1 medio. ¿Okay? Más, y entonces venimos aquí. Recuerde que el 2, vamos a escribirlo por aquí, es 1 por, el 2 factorial es 1 por 2, ¿verdad? Así que este 2 que está aquí se cancela con este 4, y aquí nos queda un 2. Así que será 5 por 2, 10, entre 1 a 10. Entonces el x a la, y entonces a la 1 medio a la 3, multiplicamos este exponente y dará x a la 3 medios. Y el y a la 1 medio a la 2, bueno, pues 1 medio por 2 da 1, así que será y a la 1. Más 5 por 4 por 3 sobre 3 factorial, y vamos a poner por aquí que el 3 factorial es 1 por 2 y por 3. Así que este 3 se va con este 3 y este 2 se va con este 4, aquí nos queda de hecho un 2, porque 4 entre 2 da 2, ¿verdad? Así que queda 5 por 2, 10. El x a la 1 medio a la 2, pero x a la 1 medio a la 2 al multiplicar 1 medio por 2 da 1, porque el 2 cancela con el 2, así que sale sencillamente x. Y aquí ya a la 1 medio a la 3, pues ya da, y al multiplicar 1 medio por 3 da 3 medios. Más, y llegamos a este, ¿verdad? Recordamos entonces que el 4 es 1, 4 factorial es 1 por 2 por 3 por 4. El 4 se va con el 4, el 3 se va con el 3 y el 2 se va con el 2, así que nos queda 5 por x a la 1 medio a la 1, es x a la 1 medio, y ya a la 1 medio a la 4. Bueno, si yo multiplico 1 medio por 4, da 4 medios, que es 2, ya a la 2. Y finalmente, ya a la 1 medio a la 5, ya a la 5 medios. Bueno, vamos a reescribir esto ahora usando radicales, ¿verdad? Los exponentes, las bases que hayan quedado como exponentes fraccionarios, los reescribimos con radicales. Esto quiere decir la raíz cuadrada de x a la 5, ¿se acuerdan? Ya la álgebra intermedia. La raíz cuadrada de este 2 viene a ser el índice radical y nos quedamos x a la 5. Más 5x cuadrado, y ya la 1 medio, eso es la raíz cuadrada de y, ¿verdad? Más 5
Entonces, más 10. X a la 3 medio quiere decir la raíz cuadrada de X a la 3 por Y, ¿verdad? Más 10 X y Y a la 3 medio quiere decir la raíz cuadrada de Y, vamos a escribirlo, la raíz cuadrada de Y, pero elevado entonces a la 3, al exponente, al numerador del exponente fraccionario, ¿verdad? Más 5X a la 2 medio quiere decir 5 raíz cuadrada de X y Y al cuadrado. Y más Y a la 5 medio quiere decir la raíz cuadrada de Y elevada a la 5. ¿Okay? Bien, ¿y cómo simplificamos ahora algunos de esos radicales que nos han quedado ahí? Vamos a seguir acá. La raíz cuadrada de X a la 5, fíjense que yo el X a la 5 lo podría factorizar como X a la 4, a quien le puedo sacar raíz cuadrada exacta, porque su exponente es divisible entre el índice que hay aquí, que es 2, por una X más, para llegar a las 5 que tenemos, ¿verdad? Más, y aquí tendríamos 5X cuadrado Y, y no se puede hacer más nada, ¿verdad? 5X cuadrado, raíz cuadrada de Y. Aquí tenemos 10, y la raíz cuadrada de X al cubo, ese X al cubo yo lo puedo factorizar como X al cuadrado, al cual le puedo sacar raíz cuadrada, por una X más, ¿verdad? Por una X más. Raíz cuadrada de Y, ¿verdad? Perdón, no Y, raíz cuadrada de Y, sino por Y, más 10X. Y la raíz cuadrada de Y al cubo, también ese Y al cubo yo lo puedo factorizar como Y cuadrado, por una Y más, y al Y cuadrado sí le puedo sacar raíz cuadrada de Y, ¿verdad? De Y cuadrado, raíz cuadrada exacta. Más, y aquí viene 5 raíz cuadrada de X, que no se puede hacer nada por la Y cuadrado, 5 raíz cuadrada de X por la Y cuadrado, más la raíz cuadrada de Y a la quinta. Y a la quinta, fíjense que yo lo podría factorizar como Y a la 4, al cual le puedo sacar raíz cuadrada exacta, por una Y más, ¿verdad? Bien, así que entonces ahora vamos a ver, la raíz cuadrada de X a la 4 es X a la, y al dividir el exponente 4 entre el índice 2 da 2. Y nos queda dentro la raíz cuadrada de X, la X cuadrada, raíz cuadrada de X, más 5, X cuadrado, raíz cuadrada de Y, más 10. La raíz cuadrada de X cuadrado, ¿verdad? La raíz cuadrada de X cuadrado sería el valor absoluto de la X, ¿verdad? ¿Se acuerdan de su álgebra intermedia? El valor absoluto de la X. Pero como la X desde un principio tendría que ser positiva, porque estamos buscando la raíz cuadrada de X, para que eso esté definido, la X tiene que ser un número mayor o igual que 0. El valor absoluto de la X es lo que sale de la raíz cuadrada de X cuadrado, es la misma X, ¿verdad? Así que será 10X, y nos queda la raíz cuadrada de X y además por Y, más 10X, y entonces le damos la raíz cuadrada de Y cuadrado. Y entonces la raíz cuadrada de Y cuadrado será el valor absoluto de la Y. Recuerdan ese teorema de la álgebra intermedia. Pero como la Y desde un principio tiene que ser positiva, porque estamos buscando aquí la raíz cuadrada de Y, para que esa raíz cuadrada esté definida, la Y tiene que ser mayor o igual que 0. El valor absoluto de Y cuadrado va a ser Y mayor o igual que 0, es la misma Y. Así que aquí sale 10X, Y, a sacar la raíz cuadrada de Y cuadrado por la raíz cuadrada de Y que queda todavía aquí dentro, ¿verdad? Más 5 raíz cuadrada de X, Y cuadrado, y finalmente más la raíz cuadrada de Y a la 4, que sería Y a la 2, ¿verdad? Que no hay que usar valor absoluto ahí, porque sea la Y positivo o negativa, el cuadrado se va a dar positivo, por la raíz cuadrada de Y que todavía queda aquí. Y ahí tenemos la solución final, ¿verdad? Fíjense que no hay ningún término, vamos a chequear de cualquier modo, que se pueda combinar uno con otro. Efectivamente, no hay términos semejantes que se puedan combinar uno con otro, así que esa sería la expansión de ese binomio elevado a la potencia quinta. ¿Okay? Fíjense en este otro ejemplo que dice lo siguiente. Busque los primeros 4 términos. Este es el ejemplo número 4. Busque los primeros 4 términos de la expansión y el binomio que tenemos es 2x cuadrado más xy elevado a la potencia 14 más xy al cubo, más xy al cubo elevado a la potencia 14. 2x cuadrado
más x al cubo, todo eso elevado a la potencia 14. Fíjense que si fuéramos a buscar la expansión de ese binomio, ¿cuántos términos tendríamos que buscar? 15. Uno más que lo que indica el exponente 14, ¿verdad? Pero nada más nos piden que escribamos los primeros 4. Bueno, el primer término, como siempre, va a ser este primer término del binomio elevado a esa potencia. 2x a la 2 elevado a la potencia 14. Más. Después viene 14 sobre 1 factorial, ¿verdad? El exponente que teníamos aquí, del primer término, sobre 1 factorial. El primer término, repetimos que es 2x cuadrado, elevado a la 1 menos que el 14, y como aquí tenemos 14, 1 menos a la 13. Y entonces aparece el segundo término que es xy al cubo, y como aquí está a la 0, porque no aparece, aquí tiene que aparecer a la 1. El xy al cubo a la 1. El segundo término completo a la 1. Más, si no se vendría 14 por 13 sobre 2 factorial ahora. Y seguimos acá. Vamos a tratar nuevamente de no borrar la fórmula del binomio para usarla de referencia, ¿verdad? Vamos a escribir completo esto acá. Más el siguiente término que será, como dice ahí, que estamos viendo que era 14 por 13 sobre 2 factorial. Y entonces, por el primer término del binomio, que repetimos es 2x cuadrado, ¿verdad? 2x cuadrado, elevado a la 1 menos de lo que se está elevando ese 2x cuadrado en el término anterior. O sea, aquí está elevándose a la 13 a la 12, 1 menos. Y por el segundo término, que es xy al cubo, a la 1 más de lo que se está elevando aquí. Si aquí está elevando en el segundo término a la 1, ahora se está elevando a la 2. Más, recuerden que sería primero, segundo, tercero, y llegamos al cuarto y último término que vamos a determinar, ¿ok? 14 por 13 y por 12, ¿verdad? Sobre, en vez de 2 factorial, el siguiente factorial, 3 factorial. Por el primer término de nuestro binomio, que es 2x cuadrado, elevado a la 1 menos de lo que se está elevando ahí. Si allí se estaba elevando a la 12, pues ahora será a la 11, 1 menos que 12. Y por el segundo término, que es xy al cubo, elevado a la 1 más de lo que se está elevando aquí. Si aquí está elevándose a la 2, pues a la 3. ¿Okay? Y decimos más, y ponemos 3 puntitos. ¿Okay? Podemos decir, porque yo no quiero, o sea, no podemos escribir que esto sea igual a esos 4 términos. No. Eso es igual a esos 4 términos, que son los que yo quiero buscar, más otros términos más. ¿Okay? Más otros términos más. Bueno, pues ahora es cuestión de simplificar esto, ¿verdad? Esto será 2 a la 14, 2 a la 14, que por el momento, ¿verdad? Lo vamos a dejar expresado así, por ser muy grande, un valor muy grande. Por x a la 2 por 14, x a la 28, ¿verdad? Recuerde que usando la ley de exponentes que aprendimos del álgebra elemental, si usted tiene una base elevada a un exponente, elevado encima a otro exponente, es esa misma base, x, elevada a la multiplicación de los exponentes, 2 por 14, 28. Más 14 sobre 1 factorial, recuerde que 1 factorial es 1, así que será 14 sobre 1, 14 por 2 a la 13, que también es grandísimo, lo dejamos expresado, x a la y 2 por 13, 26. Y además de eso se multiplica por xy al cubo, xy al cubo. ¿Okay? Y seguimos acá, ¿verdad? Porque no quiero borrar todavía nuestra fórmula del binomio. Será ahora más. Y ahora viene el primero, segundo, el tercer término que sería primero, segundo, este que está aquí. 14 sobre 13. Bueno, vamos a simplificar esto aquí, ¿verdad? Recuerde que el 2 factorial, usted escribe por aquí pequeñito que eso es 1 por 2, ¿verdad? El 2 cancela con el 7, nos queda aquí 7. 7 por 13. Y eso da 91 por 2 a la 12, que también es grande, ¿verdad? Lo dejamos expresado, 2 elevado a la potencia 12. X a la y 2 al multiplicarse por 2 será x a la 24. Por x al cuadrado, la x al cuadrado, y y a la 3 a la 2, y a la 3 por 2, 6.
Y el cuarto y último término será 14 por 13 por 12 sobre 3 factorial. Recordamos que el 3 factorial es 1 por 2 y por 3, ¿verdad? 2 por 3 da 6 y 2 entre 6 da 2. Así que cancelé el 2 por 3 que es 6 con el 12. Y 2 entre 6 da A2, ¿verdad? Así que 14 por 2, 28. Y 28 por 13, vamos a decir, lo tenemos por aquí, da 364. 364. Déjenme si lo copié bien. Sí, 364 por 2 a la 11, que también es un número grandísimo, lo dejamos expresado, y x a la cuadrado a la 11, x a la 2 por 11, x a la 22. Y entonces por x a la 3, y y a la 3 a la 3 y a la 9, ¿verdad? Porque 3 por 3 es 9. Más si escribimos 3 puntitos y decimos y seguimos así, con unos términos más, ¿verdad? Así que vamos a ver qué podemos simplificar aquí. 2 a la 14, vamos a darlo expresado, 2 a la 14 por x a la 28, más 14 por 2 a la 13 es grandísimo, vamos a seguirlo dejando expresado 14 por 2 a la 13, pero aquí fíjense que ya aparece una x a la 26 y una x adicional del segundo factor que había aquí, ¿verdad? Y x a la 26, si yo lo asocio con x, ¿verdad? Por la ley asociativa de la multiplicación de los números reales, general, dará x a la 26 más 1, aplicando una ley de exponentes que estudiamos en la álgebra elemental, x a la 27, y esta y adicional, esta y de hecho a la 3. Más, y seguimos aquí, ¿verdad? Y esto sería 91, no se puede, lo dejamos expresado por 2 a la 14, perdón, a la 12, 2 a la 12, x a la 24, y aquí hay un x a la 2 que si los asocio, ¿verdad? Para x a la 24 más 2 a la 26 y y a la 6, ¿okay? Más 364 por 2 a la 11, que es muy grande, lo dejamos expresado, el 2 a la 11, y tenemos x a la 22, si lo asocio con x a la 3, es x a la 22 más 3, a sumar los exponentes, 25, y y a la 9, y más otros términos más hasta que llegaremos al término número 15, ¿verdad? Que son los términos que contiene esa expansión que tenemos en este problema. Pues estas serían, ¿verdad? Estos serían cómo podríamos dejar expresados los primeros 4 términos de esa expansión grandísima, ¿verdad? De ese binomio. Fíjense en este ejemplo, dice busque el número 5. Busque el quinto término de la expansión el binomio a menos la raíz cuadrada de b elevado a la 9. ¿Okay? Piden que busquemos el quinto término. Fíjense que nos piden que busquemos la expansión de eso, en cuyo caso tenemos que buscar 10, 9 más 1 términos. Ni nos están pidiendo, como en el ejemplo anterior, que busquemos los primeros 4 términos de una expansión, sino que nos están pidiendo en este caso un término en particular, el término número 5. O sea que en este problema yo quiero buscar el término número, y recuerde que en nuestra fórmula del binomio esa R representa el número del término. Nuestro R es 5. Yo quiero buscar el quinto término de esa expansión. La n, en este caso, el exponente del binomio que estoy expandiendo es 9. ¿Okay? 9. Bueno, pues fíjense que si vamos a buscar el término número r, y aquí en la fórmula de la expansión del binomio, yo tuve cuidado de escribir cómo se vería el término número r en esa expansión. Fíjense que tenemos que empezar a multiplicar n, que hemos encontrado aquí, que es 9, ¿verdad? El exponente que nos dan para el binomio, por 1 menos, que sería 8 por 7, etc. Hasta llegar a esto, n menos r más 2. Pues entonces vamos a ver cuánto es n menos r más 2. n menos r más 2 será n, que es 9, menos r, que es 5, y más 2. Y 9 menos 5 es 4, y 4 más 2 es 6. Así que eso quiere decir que cuando yo vaya a buscar el término número r, el coeficiente numérico tengo que empezar multiplicando 9 por 8 por 7 hasta que llegue a 6. ¿Ven? ¿Qué será r menos 1? Que lo necesitamos aquí, factorial, y lo necesitamos aquí como exponente de la y, del segundo término, ¿verdad? Del segundo término. Así que, ¿qué será r menos 1? Pues r, que es 5,
menos 1 es 4. ¿No? Así que lo que tenemos que tener aquí debajo, en el coeficiente numérico de nuestro término número 5, es 4 factorial. Y aquí la y, el segundo término, que en este caso es la raíz cuadrada, hay que elevarlo precisamente a la 4. ¿Okay? Y entonces, fíjense que la x es el primer término del binomio, que en este caso es la a. Tengo que tener elevada a la n menos r más 1, que vamos a ver cuánto es n menos r más 1. Pues será 9 menos r que es 5 más 1. ¿No? 9 menos 5 es 4 más 1, 5. ¿Okay? Así que ahí tendríamos cuánto es n menos r más 1. Pues fíjense, ya tenemos todo para sustituir en la fórmula del término número r. Así que vamos a indicar que vamos a hacer eso ahora. Sustituimos los valores anteriores. Sustituimos los valores anteriores. En la fórmula del término número R mostrado en el teorema del binomio. Y fíjense que esa fórmula del término número N en el teorema del binomio es esta que está aquí, ¿verdad? Así que empezamos con N, que nuestro problema es el 9, ¿verdad? 9 por, y seguimos bajando 8, 7, pero hasta que lleguemos a n menos r más 2, que hemos computado aquí que es 6, ¿verdad? Así que será 9 por 8 por 7 y por 6 sobre r menos 1 factorial. R menos 1 contamos que es 4, así que será 4 factorial por x, que en este caso es a, ¿verdad? El primer término. X, fíjense que el primer término del binomio que estamos elevando a z potencia en este problema es la a, elevado a la n menos r más 1 que encontramos por aquí, que era 5, a la 5, y por el segundo término, que en este caso es la raíz cuadrada, que la vez que es como b a la 1 medio, elevado a la r menos 1 que encontramos por aquí, que era 4. Así que esto será, vamos a ver. Recuerden que el 4 es 1 por 2, por 3 y por 4. El 2 por 3 da 6, que será con este 6, y el 4 que será con este 8, aquí nos queda un 2 porque 8 entre 4 da 2. Así que será 9 por 2, 18, y 18 por 7, vamos a ver cuánto es, 17 por 18, 56, damos 5, 7 por 7 y 5, 12, 126, ¿verdad? Vamos a chequear otra vez, 9 por 8, 18 por 7, ¿verdad? 56 damos 5, 7 por 7 y 5, 12, y 126, a la 5, y b a la 1 medio a la 4, para multiplicar 1 medio por 4, que era 4 medios, que es b a la 2, ¿verdad? Porque 4 medios es lo mismo que 2. Así que ese sería el quinto término de esa expansión. ¿Okay? 126 a la 5 y b a la 2. Bueno, pues con esto terminamos esta lección. Los espero ver ya pronto en la siguiente. Hasta entonces.